Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mucho gusto. Bienvenidos a su podcast de Maide León Consultora, que durante estos 30 episodios, a partir del 1 de agosto y hasta el 30, contaremos diferentes anécdotas, habilidades, competencias, situaciones personales que evitan o que nos hace falta para poder llegar al éxito, sea el concepto que tú tengas de éxito. Para eso es este podcast, para que respondamos esa pregunta, ese cuestionamiento, ese interrogante de cómo ser exitosos. Te invito a que observes, escuches mis anteriores podcasts, que realmente es para la construcción de nuestro ser, y de esta manera en nuestro emprendimiento, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros diferentes roles podamos llegar al éxito. Pero para poder tener una concepción del éxito es muy importante interiorizar, hacer conciencia de quiénes somos, qué fuimos y para dónde vamos. Pues bien, sin más bla bla bla, te invito a que te quedes aquí, ponte cómodo o cómoda e iniciemos. El día de hoy he traído uno de los escenarios más hermosos, más auténticos de nuestra humanidad, que fue el discurso de posesión de Nelson Mandela en el año 1994 en Sudáfrica. En este discurso nos enseña cosas espectaculares, grandes, hermosas. Y dice así: en el día de hoy, todos nosotros, mediante nuestra presencia aquí y mediante celebraciones en otras partes de nuestro país y del mundo, conferimos esplendor y esperanza a la libertad recién nacida. De la experiencia de una desmesurada catástrofe humana que ha durado demasiado tiempo, debe nacer una sociedad de la que toda la humanidad se sienta orgullosa. Nuestros actos diarios como sudafricanos comunes deben producir una auténtica realidad sudafricana que reafirme la creencia de la humanidad en la justicia, refuerce su confianza en la nobleza del alma humana y dé aliento a todas nuestras esperanzas de una vida espléndida para todos. Todo esto nos lo debemos a nosotros mismos y se lo debemos a los pueblos del mundo que también representados están hoy aquí. Sin la menor vacilación digo a mis compatriotas que cada uno de nosotros está íntimamente arraigado en el suelo de este hermoso país, igual que lo están los famosos jacarandas en Pretoria y las mimosas de Bushville. Cada vez que uno de nosotros toca el suelo de esta tierra, experimentamos una sensación de renovación personal. El clima de la nación cambia a medida que lo hacen también las estaciones. Una sensación de júbilo y euforia nos conmueve cuando la hierba se torna verde y las flores se abren. Esa unidad espiritual y física que todos compartimos con esta patria común explica la profundidad del dolor que albergamos en nuestro corazón al ver cómo nuestro país se hacía pedazos a causa de un terrible conflicto, al verlo rechazado, proscripto y aislado por los pueblos del mundo, precisamente por haberse convertido en la sede universal de la ideología y la práctica perniciosas del racismo y la opresión racial. Nosotros, el pueblo sudafricano, nos sentimos satisfechos de que la humanidad haya vuelto a acogernos en su seno, de lo que es, a fin de cuentas, una victoria común de la justicia, de la paz, de la dignidad humana. Confiamos en que continuarán ofreciéndonos su apoyo a medida que nos enfrentemos a los retos de la construcción de la paz, la prosperidad, la democracia, la erradicación del sexismo y del racismo. Apreciamos honradamente el papel que el conjunto de nuestro pueblo, así como sus líderes de masas, políticos, religiosos, jóvenes, empresarios, tradicionales y muchos otros, tanto hombres como mujeres, han desempeñado para provocar este desenlace. Ha llegado el momento de curar las heridas, el momento de salvar los abismos que nos dividen.
Nos ha llegado el momento de construir. Al fin hemos logrado la emancipación política. Nos comprometemos a liberar a todo nuestro pueblo del persistente cautiverio de la pobreza, las privaciones, el sufrimiento, la discriminación de género, así como de cualquier otra clase. Hemos logrado dar los últimos pasos hacia la libertad en relativas condiciones de paz. Nos comprometemos a construir una paz completa, justa y perdurable. Hemos triunfado en nuestro intento de implantar esperanza en el seno de millones de los nuestros. Contraemos el compromiso de construir una sociedad en la que todos los sudafricanos, tanto negros como blancos, puedan caminar con la cabeza alta, sin ningún miedo en el corazón, seguros de contar con el derecho inalienable a la dignidad humana, una nación irizada en paz consigo misma y con el mundo. Como muestra este compromiso de renovación de nuestro país, el nuevo Gobierno Provisional de Unidad Nacional, puesto que apremiante aborda el tema de la amnistía para gente de nuestra diversa condición que actualmente se encuentra cumpliendo condena. Dedicamos el día de hoy a todos los héroes y las heroínas de este país y del resto del mundo, quienes se han sacrificado de numerosas formas y han ofrendado su vida para que pudiéramos ser libres. Sus sueños se han hecho realidad. La libertad es su recompensa. Nos sentimos a la par humildes y enaltecidos por el honor y el privilegio que ustedes, el pueblo sudafricano, nos ha conferido como primer presidente de una Sudáfrica unida, democrática, no racista y no sexista, para conducir a nuestro país fuera de este valle de oscuridad. Ojo, aún así somos conscientes de que el camino hacia la libertad no es sencillo. Bien sabemos que ninguno de nosotros puede lograr el éxito actuando en soledad. Por consiguiente, debemos actuar en conjunto como un pueblo unido para lograr la reconciliación nacional y la construcción de la nación, para alentar el nacimiento de un nuevo mundo. Que haya justicia para todos, que haya paz para todos, que haya trabajo, que haya pan, que haya agua y sal para todos. Que cada uno de nosotros sepa que todo cuerpo, toda mente y toda alma han sido liberados para que puedan sentirse realizados. Nunca, nunca jamás volverá a suceder que esta hermosa tierra experimente de nuevo la opresión de los unos sobre los otros, ni que sufra la humillación de ser escoria del mundo, que impere la libertad. El sol jamás se pondrá sobre un logro humano tan esplendoroso. Que Dios bendiga a África. Muchas gracias. Pues bien, como vemos este hermoso mensaje hacia su pueblo de este expresidente sudafricano, si hoy nos remontamos al año 2020, desde 1994, vemos esta triste situación en Latinoamérica, en los países de tercer mundo, de segundo mundo, donde la discriminación y el irrespeto priman sobre otras cualidades. Así que la invitación es que cada uno podemos poner un granito de arena, desde nuestro ser respetar al prójimo, al que nos rodea, comprenderlo, tratar de ser más bondadosos, humanos y no pasar por encima de nadie. En definitiva, quiero dejarles este espectacular poema escrito por Marianne Williamson y recitado en su toma de posesión el 10 de mayo de 1994 por el presidente electo del país Sudáfrica, Nelson Mandela. Y dice así: nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. El hecho de jugar a ser pequeño no sirve al mundo. No hay nada iluminador de encogerte para que otras personas cerca de ti no se sientan inseguras.
Nacemos para hacer manifiesto la gloria del universo que está dentro de nosotros. No solamente algunos de nosotros, está dentro de todos y cada uno. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente damos permiso a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia automáticamente libera a los demás. Qué bonito mensaje, qué hermoso poema. Y así es, cada ser humano tiene su propia luz. Y cuando esa luz se irradia demasiado, llegas a un nuevo trabajo, a un nuevo grupo social, a tu nuevo negocio e irradias tanta luz que molesta y ellos quieren opacarte. Entonces, para poder compenetrarte, cedes esa luz, minimizas esa luz, oscureces un poco esa luz y te pierdes a ti mismo por complacer a los demás. Cada día debes preocuparte, y esa es la conclusión de hoy, en hacer que esa luz brille cada día, se encienda más, ilumine más. No permitas que absolutamente nadie apague tu luz. Gracias, querida audiencia, por escuchar este podcast. Recuerda que me encuentras como Mayde León Consultora en todas las plataformas digitales, principalmente en Spotify, YouTube y Facebook. Recuerda, me encuentras como Mayde León Consultora. Si te gustó este podcast, no olvides por favor regalarme un me gusta y compartirlo con las personas que creas que les hace falta escuchar este hermoso mensaje de nuestra luz interior. Hasta mañana.